Muy bien, hermanos, Shabbat Shalom. Vamos a ubicarnos en el libro de Éxodo, capítulo 30, ¿cierto? Y nos vamos a ubicar en el versículo 11. La parashá de hoy vamos a escribirlo, se llama Ki-Tisá. Ki-Tisá. Sí, Ki-Tisá. Vamos a escribirlo en hebreo para que ya vayan practicando. Aleluya, eso está bien. Ki-Tisá. Ki-Tisá. Muy bien. Vamos a leer eso se encuentra en Éxodo, capítulo 30, versículo 11, hasta el 34, 35. Sí, hasta el 34, este versículo es el 35. Hasta el 34, 35. ¿Cierto? Muy bien. Esa es la parashá. La haftará se encuentra en Primero de Reyes, del 18:1 al 39. Muy bien. ¿Cierto? ¿Estamos ubicados? Sí. Vamos a ir a Éxodo directamente porque el nombre de por sí nos indica muchas cosas, el nombre de esta parashá. Vamos a ver. Quisiera que leyéramos varias versiones en español para que ya vino hermano Cristian. Dice. Sí, está. Aquí dice, presten atención. Y habló Hashem a Moshe diciendo, ¿cuándo qué? Léanlo en español, ¿cómo dice? Ahí, un momentito. Vamos a anotar para que ustedes se den cuenta cómo influye la interpretación de un traductor. Ahí dice en español, cuando tomes El número de los hijos de Israel. un momentico, cuando tomes el número de los hijos de Israel. Ahí dice, ¿verdad? Sí. Hermano, ahí dice. ¿Cierto? Ahí dice. Bien, ¿qué tenemos en hebreo? En hebreo, ¿sabe qué dice? En hebreo dice, cuando levantes la cabeza, ¿ya? La cabeza de los hijos de Israel. Piensen ustedes la diferencia de conceptos que hay. Aquí dice cuando tomes el número de los hijos de Israel y aquí dice cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. ¿Ah? Cambia totalmente el significado. Y estamos hablando del primer versículo, Shabbat Shalom. Estamos hablando del primer versículo apenas. ¿Cierto? Vamos a comparar. En español dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel. En hebreo dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. ¿Qué ocurre? Esta primera porción de la parashá, que va del versículo 11 al 16, habla de un mandamiento que es el medio shekel. ¿Cierto? Vamos a leerlo, dice. Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel, ¿por su qué? Bueno, imagínense ustedes, ahí está hablando de tantas cosas que no están allí, en hebreo. Ahí dice, según la cuenta de ellos. ¿Sí? ¿Dice así? Sí, conforme a la cuenta de ellos. Bueno, ahí no dice eso. Mire, ¿Ese es arriba? este es uno de los versículos como más peor traducido. Cuando tome el número de los hijos de Israel, conforme, A la cuenta de ellos. bueno, ahora a ver, conforme a la cuenta de ellos. Ahora a ver por qué se va a aclarar este versículo, es importante aclararlo. En hebreo dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por los oficios de ellos. Por los oficios de ellos, encargos, coloque aquí encargos si quiere, encargos de ellos.
Dice, darán cada uno un kofer, que sería traducido ahí como un pago de expiación, de su nefesh, de su garganta, de su ser, a Hashem, cuando tú los encargues. Fíjense ustedes. Cuando los cuentes. Y ahí dice cuando los cuentes, no es cuando los cuentes, cuando los encargues. Ahora vamos a entender por qué habla de eso. Dice, y no habrá en ellos, Para que no vayan ellos portando. estoy en el versículo 12 todavía. Oye, entonces, final del 2. Mire, ahí no dice para que no haya en ellos, sino y no habrá en ellos negev. No es mortandad. En hebreo dice negev, simplemente plaga. Cuando los encarguen. Entonces, es interesante esta parashá. ¿De qué está hablando? ¿De esos encargos qué son? Porque hay que pagar y todo esto. Yo lo decía hace casi un año atrás. Miren que está haciendo el énfasis en levantar la cabeza. ¿Qué significa? Ustedes saben que los levitas eran los encargados de todo el mobiliario del templo, ¿verdad? Eso se va a ver en esta parashá. Porque en esta parashá, si la leyeron toda, se dan cuenta que contiene el pecado del becerro de oro, ¿cierto? Y es cuando Hashem dice, Moshe dice, ¿quién está para Hashem? Se apartan los hijos de Leví, pasan y matan y les queda el sacerdocio a ellos. Entonces es interesante que de manera anticipada a ese suceso, ya Dios está ordenando los planos de quienes iban a estar encargados del mobiliario. ¿Por qué? Porque él dijo, cuando levantes la cabeza, eso era el futuro, pero era un futuro casi inmediato. ¿Ya? Iba a empezar a tener vigencia cuando ocurriera lo del becerro de oro. ¿Qué nos está mostrando esta parashá? De entrada, para que nos quede claro, que pueda que venga la amenaza del enemigo, la traición, el engaño de Satanás, pero Dios levantará la cabeza de su pueblo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que llega a ocurrir en medio de Israel, si lo analizamos por ejemplo en el libro de Jueces, dice, y otra vez hicieron lo malo los hijos de Israel delante del Señor, pero se levantó un juez. ¿Ya? Pasaba ese juez y otra vez hicieron lo malo los hijos de Israel y iba para abajo y Dios levantaba un juez. Eso es levantar la cabeza. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por los oficios de ellos. ¿Qué está diciendo de entrada? Que el pueblo, nosotros, vamos a levantar la cabeza, vamos a ser exaltados cuando sirvamos. ¿Me explico? Pero sirvamos como un solo pueblo, no de manera individualizada. ¿Me explico? No de manera individualizada. Y fíjense que tiene mucha relación, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que cada uno de los que iba a entrar a servir aquí al Señor en las cosas sagradas tenía que pagar un cofre. Ahí no es precio, no significa contribución, no es nada. Cofre es simplemente una reconciliación. ¿Me explico? ¿En qué? Cofre. Sí, pero Aquí va. ¿en qué especie? ¿En qué? Aquí viene, aquí lo explica a continuación. Dice: esto es lo que darán todo el que ¿qué? El que pase. Que se ha contado. Imagínense, es que ahí. Comprendido. ¿Ah? Comprendido. Porque está comprendido dice el de ahí. Todo el que se ha comprendido, ¿qué dice? Esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo. Bueno, en ahí, el ciclo. ahí traduce en censo. Y repito, ahí no está hablando aquí de conteo. Esta parashá no está hablando de conteo. Está hablando de encargo, de oficio. ¿Ya? Hablando de encargo y de oficio. Explico. Entonces aquí dice: y esto es lo que darán todos los que pasen por el oficio. ¿Qué dice? Medio shekel con el shekel del santuario. 20 gera es el shekel. La mitad del shekel es una terumá para el Señor.
o sea, una ofrenda alzada. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de la turumá? Sí. Que era una ofrenda elevada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué está diciendo? Resumen, todo aquel que va a servir al Señor a través de un encargo tenía que contribuir. Fíjense ustedes qué diferencia. Acá uno esperaría que le pague, ¿cierto? Pero acá el que iba a servir al Señor tenía que pagar. Un cofre, repito, no es un precio, no es una reconciliación, un símbolo, y estaba dado en medio shekel. ¿Me explico? Medio shekel, ¿qué era? Un salario mínimo diario, o sea, hoy 22,000 pesos, digamos así. Eso era un medio shekel. ¿Me explico? Entonces todo el que iba a entrar a servir al Señor se desprendía de algo propio. Decía, voy a servir, aquí está. Este es mi aporte. Igualito a qué se parece, más o menos a lo que ocurre cuando usted va a entrar, digamos, en las fuerzas militares. ¿Ya? Usted va allá, no, yo quiero ser cadete suboficial de la base naval, no paga el curso. ¿Cierto? Allá no va porque que yo quiero ser. No, yo quiero, bien, va a servir a la patria, sí, paga el curso. ¿Ya? Aquí era algo así. Fíjense ustedes, por eso lo digo ahorita, esto se está diciendo antes de que ocurra el pecado del becerro de oro. Quiere decir de entrada que aquí está reflejado que todo el pueblo era susceptible de ser sacerdote. Exactamente. ¿Me explico? Estoy entendiendo, claro. ¿Ya lo está entendiendo? Claro. ¿Ya lo está viendo? Porque aquí dice, cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque iban a haber unos oficios, unos encargos que hacer, ¿cierto? Y eso estaba abierto todavía. Dígame. O sea que no está limitado a los levitas. No estaba limitado todavía. Exactamente, no. Todavía no estaba limitado. Apenas se había acercado a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Porque ya eso se venía hablando en la parasha anterior. Pero no se había delimitado exclusivamente a los hijos de Leví el servir al Señor. ¿Sí está clara la imagen? ¿Ya? O sea que si los hijos, si no hubiera sucedido lo del becerro de oro. Claro, todo el mundo habría podido ser sacerdote, que esa es la idea original, que la habíamos visto dos parashá anterior. Dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Pueblo prototipo. Pueblo prototipo, Goy Kadosh. ¿Me explico? Eso se estaba anunciando, viene hablando de eso, viene en ese sentido. Entonces aquí viene y dice, cuando levantes la cabeza, quiere decir, ¿quiénes van a servir al Señor? Eso es levantar la cabeza. Aquí diríamos levantar la mano. ¿Ya? Aquí no se levanta la mano, aquí se levanta la cabeza. ¿Ya? Fíjense la figura. Mientras que aquí en español diríamos, cuando levantes la mano para servir al Señor, entonces acá sería levantar la cabeza. Como decía el Salmo, tú eres quien levanta nuestra cabeza. Correcto, igualito. Ah. ¿De dónde sale el concepto de levantar la cabeza? ¿Por qué? Es que así dice en hebreo. Kitisa et rosh. Kitisa et rosh. Así dice en hebreo. Pero en español colocan cuando tomes el número. No, y hablando desde el punto de vista hebreo, ¿qué significaba levantar la cabeza? Vamos a leerlo en el Salmo 3. Vamos a leerlo. En el Salmo 8, perdón. No, el 3, sí, el 3. El 3. Sí, Salmo 3. Levantar la cabeza significaba ser puesto en libertad. ¿De qué? ¿Libertad de qué? De la opresión, en este caso del pecado. Vamos a leerlo en el Salmo 3, por ejemplo. Miren lo que dice aquí. Versículo 4, por ejemplo. Ese es un ejemplo. ¿Qué dice? Debe ser el 3 en español. Mas tú, Hashem, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Perfecto. Dice el otro Salmo, el 24, vamos a leerlo. Mire lo que dice el Salmo 24 a continuación. Libertarnos del pecado, levantar la cabeza. Claro, mire lo que dice el Salmo 24. Versículo 9. Puertas, levantad vuestros dientes,
alzaos portones antiguos para que entre el Rey de la Gloria. Vamos a leer el 7. El 7 dice, Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. eso, véalo, ¿verdad? Alzaos por todas las puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Su'u Sharim Rosheichem. Su'u Sharim Rosheichem. Y de luego se repite leer el versículo 9. Levanten puertas vuestras cabezas. ¿Ah? Fíjense, un lenguaje muy metafórico. El levantar la cabeza era servir al Señor, era ser iluminado por Él. ¿Me explico? Era como ser exaltado. Sí, Lo demás. pero ojo, mira lo que voy a decir porque tiene conexión con toda la parashá. Voy a repetir la idea. Levantar la cabeza. Vamos a hacer el ejercicio. Si yo estoy acá y ahí está la luz y yo estoy con la cabeza abajo, mi rostro no es iluminado por esa luz. Levantar la cabeza es recibir luz. ¿Me explico? ¿Ya? Explicado. ¿Está explicado? Entonces, cuando levantes la cabeza, es decir, Cuando seas iluminado. cuando seas iluminado y seas llevado al servicio. Y fíjense ustedes cómo termina la parashá, que Moisés era iluminado y su rostro ¿cómo salía? Resplandeciente. ¿Me explico? Dígame, hermano. El Salmo 27, 5, ¿Qué dice? 5 y 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará con lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo, ¿sabe? Correcto. Sacrificios de júbilo. Excelente. Entonces, fíjense, levantar la cabeza es recibir iluminación. ¿Cuál era el propósito original del que está hablando aquí? Primero, que todo el pueblo fuera hecho sacerdote, o sea, que todo el mundo fuera, ¿qué? Iluminado. ¿Me explico? Que todo el mundo fuera iluminado cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel. En otras palabras, cuando sean iluminados los hijos de Israel. ¿Qué iba a dar cada uno? Algo de sí como ofrenda al Señor. Dígame. Recuerdo una vez que estábamos hablando precisamente de los cuerpos, estábamos hablando de los espíritus caídos que carecen de luz propia. Claro, ¿Ya? Les fue retirada la luz. claro, correcto. ¿Ya? De hecho, este mundo está En en oscuridad. El tinieblas. mundo de las tinieblas. ¿sabes? ¿Ya? De manera de que y se dice que la ciencia se dice que los cuerpos tienen, Reflejan la luz, reflejan pero no luz. tienen luz propia. no tienen luz, sino que reflejan la luz. Entonces tiene mucho sentido que levantar la cabeza es precisamente con la figura que hiciste ahora, de ser iluminado. Ser iluminado. ¿Ya ven? Y fíjense ustedes, si ustedes leen detenidamente la parashá, una de las cosas que invoca a Moshe cuando está ese momento crítico del becerro, ¿qué fue? Vamos a leerlo, para que se den cuenta por qué tiene todo esto sentido y engranaje. ¿Qué fue lo que pidió Moshe en el momento de la crisis, cuando Dios dijo que se iba a ir del pueblo? Dijo, no, yo este pueblo mejor me quito de por aquí porque estoy que lo destruyo. Vamos a buscarlo. Acá en el 32, Eso es lo que digo. sí. Mire, ya le digo un momentito. Donde dice, vamos a buscarlo. El 25. 25. No, eso no dice. Donde dice, ¿a dónde iremos? Si tu rostro no va con nosotros, no vamos a ninguna parte. ¿Ya? Cuando ya Dios va a destruir al pueblo, Él dice, si tu rostro no va con nosotros, no vamos a ninguna parte. ¿Ya? Vamos a buscarlo. Miren lo que dice aquí. Un momentito. Ya les digo. Acá. En el... Aquí.
Sí. Vamos a leer, sí, aquí está, capítulo 33, verso 12 en adelante. Vamos a leer desde el 11, importante, 33, 11 en adelante. ¿Qué dice? Y hablaba Hashem a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Ahora mira lo que viene a continuación. Y dijo Moshe a Hashem, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Sigue. Ahora, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan y halle gracia en tus ojos. Y mira que este es el pueblo tuyo. Mira un momentico. Y mira que tu pueblo es este Goy. Dice en hebreo. Y mira que tu pueblo es este Goy. Ahí dice Goy. Claro. Dice, Uree ki ameja agoy hazeh. Y mira que tu pueblo es este Goy. ¿Ya? Este revoltillo de gente. ¿Y qué dijo Hashem? Mire lo que dice ahí. Y dijo, mi rostro irá. ¿Y qué? Te daré descanso. Y te daré descanso. Claro, no lo vamos a encontrar nunca porque dice mi presencia irá contigo. Rostro. Claro, dice mi ¿Qué presencia. palabra es? Panay. ¿Y qué diferencia hay con presencia? Es que presencia ni siquiera existe en hebreo. Esa palabra no existe en hebreo, presencia. Mire que dice, Dios hablaba con Moshe panim el panim, cara a cara. Y luego aquí dice, hey, ¿a quién vas a enviar? Dice, tú me has dicho que hay gracia contigo, que ya me llamaste por nombre y todo, pero no me has dicho a quién enviarás. ¿Y qué le respondió Hashem? Mi rostro irá. Fíjate tú, qué curioso. ¿Cómo dice entonces en toda la escritura y la bendición que aquí cantamos? Haga brillar Hashem su rostro hacia ti. ¿Ya? Entonces, son dos momentos que se pueden volver cuatro. Uno es que Hashem esté dirigiendo y brillando su rostro y nosotros seamos los que tengamos la cabeza agachada y no recibamos su luz. Otra cosa es que nosotros levantemos la cabeza para recibir luz y Dios la tenga apartada. ¿Me explico? ¿Ya? Son dos escenarios que se dan. ¿Por qué? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos diciendo aquí? Que levantar la cabeza era buscar la iluminación de Dios, buscar el rostro de Dios. Porque aquí está diciendo, mi rostro irá. Él le preguntó, ¿a quién enviará con nosotros? Mi rostro irá. Y fíjense que se conecta con Malaquías que leíamos ayer. Hashem decía en la posteridad de los días, aquí yo envío mi mensajero que irá para mi cara, para mi rostro, lefanai. ¿Ah? Entonces, ¿quién era el rostro? Mashiach. ¿Ah? ¿Qué ocurría entonces? La imagen del Dios invisible. La imagen de Dios invisible. El rostro. Jesús es la imagen. ¿Ya? El rostro de Dios. ¿Ya? Entonces fíjense ustedes, cuando Moshe iba a hablar con Hashem, su rostro venía brillando. O sea que de alguna manera se asemejaba al rostro de la gloria suya. Por eso le dicen, no pongan la mitad de mí en el rostro, sino la que viene de atrás. Correcto. Eso lo dicen Hechos Y en Corintios, porque viene Pablo y en cierto modo le hace un reproche histórico a Moshe y dice, y nosotros hablamos con toda franqueza, o sea, con la cabeza levantada. ¿Ya? Con iluminación. Claro, con iluminación, con revelación, porque Moshe, cuando iba a hablar con Dios, su rostro se empapaba de luz, recibía revelación, y cuando venía el pueblo se la declaraba, pero se le iba acabando. Iba menguando. Iba menguando. ¿Y qué hacía? Se tapaba. Para que los hijos de Israel no se dieran cuenta que eso era temporal. ¿Ya? Y los mantenía allí como que... O sea, se la tapaba no porque tenía mucho brillo, sino que se la acababa, entonces no vaya a... Sí, no hay a pensar de que, uy, entonces Dios... Esa explicación de Pablo es buenísima.
espectacular y sale de esta parashá. ¿Ya? Porque esta parashá dice eso al final. Vamos a leerlo al final, miren lo que dice. Miren lo que dice acá el capítulo 35, versículo, ya le digo, capítulo 30, sí, ya le digo. El 34, capítulo 34, vamos a leer desde el versículo 30. Dice, y vio a Aarón y todos los hijos de Israel a Moshe, y aquí botaba rayos la piel de su rostro, panim. O sea, era literalmente luces. Era luz, eran rayos de luz. Brillaba. Miren, esa palabra es tan curiosa que son rayos de luz, y por eso el artista Miguel Ángel le puso unos cachos a Moisés en la estatua, en la escultura que hizo. Sí. Porque la palabra que en hebreo es cuerno, pero también significa rayo de luz. Entonces, seguramente cuando Miguel Ángel le leyó esto, pensó que botaba cuernos. No eran cuernos, ya. Y eran rayos de luz. Contextualizado. Entonces dice, y aquí que vieron, ¿cierto? El rostro de Moshe, dice que botaba rayos de luz la piel de su rostro, y tenían miedo de acercarse a él. Y los llamó Moshe, y volvieron a él a Aarón y todos los príncipes de la congregación, y habló Moshe a ellos. Y después de esto se acercaron todos los hijos de Israel, y él les ordenó todo lo que habló Hashem con él en el monte Sinai. Y luego dice, y terminaba Moshe de hablar con ellos, y daba sobre su rostro un velo, una máscara, dice ahí, masbet. Dice, y cuando entraba Moshe delante de Hashem para hablar con él, se apartaba la máscara hasta que salía. ¿Sí me explico? Fíjense ustedes lo que es levantar la cabeza. ¿Ya? 2 Corintios 3:13. Ya vamos hacia allá. Y salía y hablaba a los hijos de Israel, lo cual había sido ordenado, y veían los hijos de Israel el rostro de Moshe, que botaba rayos la luz de su rostro. Y él volvía y respondía a Moshe, y lo volvía a colocar la máscara sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. O sea, era un ritual que hacía. Ahora vamos a comparar lo que dice aquí en 2 Corintios, que está tratando precisamente sobre esto. Miren lo que dice aquí en 2 Corintios, que está hablando de revelación, para que se den cuenta que levantar la cabeza es hablar de revelación. Miren lo que dice aquí, vamos a leer, porque aprovechamos y corregimos esto. Versículo 4, 2 Corintios 3:4. Vamos a corregir todo ese pasaje. ¿Qué dice? Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Sigue. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Un momentico. Vamos a hacer aquí un enlace. Cuando habla de competencia, fácilmente hablamos del oficio y el encargo. ¿Me explico? Dice, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios, quien es el que nos ilumina. ¿Me explico? Ahí está hablando de esta frase, ¿verdad? Cuando levantes la cabeza de los hijos de Israel por los oficios de ellos, por las competencias de ellos. Pero Pablo dice, esta competencia no es de nosotros, eso nos viene cuando levantamos la cabeza. Es por la iluminación. Es por la iluminación del rostro de Hashem. Es aquella promesa que dijo, mi rostro irá con ustedes. ¿Ya? Es su rostro lo que se ha revelado, lo que ha brillado hacia nosotros, y es lo que nos hace ministros competentes de un nuevo testamento. Que sigue leyendo. Dice, no de la letra, porque dice, no de la letra, sino de Rúa. Porque la letra mata. no, Más el espíritu Sino- vivifica. ¿cómo de cuál? El espíritu vivifica. Fíjense ustedes, eso está muy mal traducido allí. La letra no mata.
Entonces dice, La letra acerca. Es el acercamiento. ¿Ya? La letra te acerca, pero fíjense ustedes que de allí, de ese punto, es que parte la conclusión con lo de Moshe, porque el acercamiento no era suficiente. ¿A dónde vamos? No era suficiente levantar la cabeza y recibir luz. ¿Cuál era el tope? ¿Cuál era el clímax de esto? Que nuestro rostro brillase como el de Moshe. ¿Me explico? Porque es que una cosa era levantar el rostro y recibir la luz, pero otra cosa es ser luz a las naciones. así es. ¿Ya? Entonces Moshe en esta parashá mostraba el ideal, el prototipo de lo que debía ocurrir con nosotros, pero el de nosotros y el de Moshe todavía ni siquiera era suficiente, porque se apagaba. ¿Me explico? Había otro más eminente todavía que no se iba a apagar. El de Yeshua. El de Yehoshua. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces Moshe da un ejemplo. Miren lo que va a pasar en los postreros días cuando el rostro de Hashem brille y se manifieste como es. ¿Qué va a pasar? Mire, mi rostro brilla. Pero él se lo tapaba porque todavía no había venido la revelación. Dígame, hermano. Vamos a leer del 7 al 13 en 2 Corintios 3, que ahí está la explicación. Sí, ya vamos, pero vamos a aclarar esto de que la letra mata. Entonces no dice la letra mata. La letra te acerca, pero no era suficiente para la vida eterna. Tenía que venir el poder de Dios para que te diera vida. ¿Me explico? Dígame, hermano. Y cuando dice que en los postreros días derramará de su Espíritu Santo. Claro, sobre nosotros, su poder. Pero no dice Espíritu Santo. Sí, pero no es una persona, no es alguien como individual, es el poder de Dios, la mente de Dios en nosotros, La santidad. sus pensamientos en nosotros, la competencia de ser santo. Porque es que usted le dice afuera a la gente, no hagas este mandamiento que Dios dice que no haga, y la gente no lo puede hacer. Le queda difícil, le saca el cuerpo, porque no tiene la competencia. Claro. Dígame, hermano. La pregunta mía es porque en el griego aparece la palabra apotendei. Apotkine. Sí, que la traducen muchas veces como muerte. Exacto. Entonces está la palabra grama, que es lo que traduce ahí como Letra. La letra mata. Correcto. Pero entonces esa palabra que deduciríamos ahí que está mal puesta o tiene otra traducción. A ver, hay dos formas de explicar ese pasaje, pero yo me voy más por el de acercar que por la otra que les voy a decir. Resulta que esa palabra griega apotkini, ¿cierto? Así se pronuncia, apotkini, tradujo en la Septuaginta la palabra hebrea pagá, el verbo hebreo pagá. Esto se pronuncia pagá. ¿Qué significa pagá? Significa hacer contacto, poner en contacto. ¿Dónde aparece? ¿Cómo lo sabemos? Cuando Abraham fue a visitar a Efrón el Eteo, él le dijo a los hijos de Het, Piguuli, pónganme en contacto con Efrón. ¿Me explico? Ahí por qué no traducen mátenme a Efrón. ¿Ya? Porque salía contrasentido. ¿Dónde está ese pasaje? Vamos a buscarlo, aquí está en Génesis. Vamos a devolvernos a Génesis porque la Torá tiene sus propias definiciones. Vamos a la visita de Abraham a Efrón el Eteo, que pasamos por ahí una vez y yo lo recalqué. Eso está aquí cuando él visitó a Efrón. Vamos a buscar un momentico. No, pero no te sale, hermano. Sí, eso es cuando la muerte de Sara. Es el 22. Por allá. Sí. Más adelante, un momentico. Sí, en el 23. Aquí. 23, versículo. Un momentico. Aquí. Dice. Ya les digo el versículo.
les digo. Donde dice Pikuuli. Dice, pónganme en contacto con. Vamos a ver. 23, 8, 9. ¿Qué dice? Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerte delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón. Sí, el 8. Dice, y habló con ellos diciendo, si hay en vuestra garganta enterrar a mi muerta delante de mí, escúcheme y ¿qué? Interceda, dice allí en español. En hebreo aparece Pikuuli, el verbo pagar, pero traducen matar, y no es matar. El verbo es poner en contacto. Miren que ahí traducen interceda. Entonces, ¿por qué acá en Corintios no colocan la letra intercede, digamos, de alguna manera? Pero el Espíritu es el que da la vida. Eso sonaría un poco más coherente, más suave, ¿verdad? Esa sería una forma. Saber que el verbo que han traducido por matar significa poner en contacto. Esa es la primera opción, que es la que más me gusta a mí. La segunda opción, más sencilla. En hebreo, los antónimos no son como en español. Les voy a explicar. El antónimo de luz en español, ¿qué es? Tiniebla. Tiniebla, oscuridad. En hebreo no sería así, en hebreo sería la no luz. ¿Me explico? No luz. Como Albert Einstein decía, la oscuridad no existe sino la falta de luz. El frío no existe sino la falta de calor. Entonces aquí no sería la letra mata, aquí sería la letra, presta atención, no da vida. No da vida. No está cerca. O sea, no da vida. Sí, el otro sentido. Este es el otro sentido. Una cosa es que te ponga en contacto, pero ese contacto dice no da vida. ¿La vida quién la da? Mesías. Poder de Dios. Dios. Sino el Rúa. Dice, por la letra no da vida. La letra sin el espíritu no vivifica. Está muerta. Claro, la letra sin el espíritu no vivifica, sería otro vivifica. sentido. ¿Ya? Se queda en rituales. Se queda en una cuestión inerte. Claro. Y con una gloria que se va desgastando. Conforme se desgastaba la gloria del rostro de Moshe, era una revelación temporal. Por eso ahora sí vamos a seguir leyendo, para que vean la coherencia que tiene esto que estamos hablando acá. Entonces no es que la letra mate, la letra no da vida, o la letra pone en contacto apenas, pero no da vida en sí misma. Y en la inspiración dice más, el espíritu vivifica. Claro. ¿Cómo sería la...? Claro, mira lo que estamos diciendo. La letra no es la que da vida al espíritu. La letra no es la que da la vida, sino Dios. Por eso empieza diciendo, nuestra competencia proviene de Dios. Pues sí, tiene sentido. No de hacer lo que la letra diga, porque la letra está allí y yo la puedo hacer, los mandamientos los puedo hacer, pero ¿a dónde va? Repito, miren esta lógica. ¿Cómo se recibe el Ruach HaKodesh? ¿Cómo se recibe? Sí, pero ahí dice en Gálatas, ¿por el qué? Por el haber, El oír. Por escuchar. por el creer, por la fidelidad. Ruach HaKodesh se recibe por la fidelidad. Y esa fidelidad está indisolublemente ligada a creer en Yehoshua HaMashiach. Nadie puede decir que tiene el poder de Dios, el Ruach HaKodesh, y no creer en Yehoshua. Eso es lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo. Exactamente. Es el ¿Ya? pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede decir eso, ¿no? Que yo sí tengo el Espíritu de Dios, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Eso es incoherente. Es el pecado que es. Eso es incoherente. Entonces, por eso dice que es el Espíritu el que vivifica. Claro, porque eso significa que tú has creído en Dios venido aquí a este mundo. En el Dios que fue traspasado. Así es. ¿Ya? El que vino a salvarnos personalmente. El rostro de Hashem que dijo, mi rostro irá con ustedes. ¿Qué tan a futuro iba a ser eso? Panay Yelehu.
dice en hebreo, una frase cortitica y súper profunda. Panay Yehu, mi rostro irá. ¿Ya? Fíjense ustedes. Y yo te daré descanso. Esa frase, eso es para nosotros. Amén. Amén. Mi rostro irá y yo te daré descanso. ¿Qué estamos viendo? La letra no daba vida. Se necesitaba que la competencia proviniera de Dios. Y voy a repetir la imagen. Una cosa es recibir luz y otra es que brillemos. ¿Ya? Los hijos de Israel podían levantar la cabeza y recibir luz, pero Dios no le bastaba eso. Dios quería que todos resplandecieran como Moshe. Y no solamente como Moshe, sino que no se les apagara la luz. ¿Ya? Tenía que volver a entrar y para recibir luz. Eso, entonces tenía que Moshe entrar a la tienda, quitarse la máscara, recibir luz. Lo mismo que ocurría y con los salir. sacrificios. Igualito con los sacrificios, con el Por sacerdote. eso dice que la letra no te Eso transmitía, no había permanencia No, eso. de vida. Correcto, no era permanente. Podíamos decir con toda certeza que esa luz y esa iluminación de la que estábamos hablando es la permanencia de Ruach HaKodesh en nosotros. Amén. Exacto. ¿Me explico? Por eso el rito de cada año, ¿verdad? Claro, Cada pues yo año, tenía que ir. todos los días, cada 8 días, cada tanto. Ahora sí vamos a regresar a Corintios. Mira lo que dice Corintios. Dice, y si el ministerio, ¿cierto? Si el ministerio de qué? De muerte. Pero ¿cuál muerte? No, el ministerio inerte, no de muerte. Ministerio inerte, es decir, el que no daba vida en sí mismo. ¿Me explico? Sí, porque son dos cosas distintas. O sea, de muerte podemos decir, entonces algo maligno. Claro, si decimos el ministerio de muerte, Entonces, quiere sería decir como que algo que no era bueno. que no era bueno. Entonces, ¿cómo es? El ministerio inerte. ¿Por qué inerte? Porque estaba escrito en las piedras. Y las piedras son inertes. Grabado con letras en piedra. ¿Cuál era la promesa? Que estuviera escrito en el En corazón, nuestro corazón. vivo. ¿Me explico? Entonces por eso era ministerio inerte, no se debe traducir ministerio de muerte. Porque es que la Torah nunca iba a buscar la muerte de nosotros. ¿Ya? Ni procuraba. Ni procuraba la muerte, dice. Y si el ministerio inerte, mire lo que dice, grabado en letras en piedra. ¿Se dan cuenta? Es inerte porque está en piedra. Las piedras son inertes, no tienen vida en sí mismas. ¿Ya? Fue con gloria, dice, y si el ministerio inerte, Ahora, como una cosa de muerte, ya Va a ser glorioso. será contradictorio. contradictorio. Dice, y si el ministerio inerte, grabado en piedra, pétreo. Ahí inerte es sinónimo de pétreo. Hago un paralelismo. Paralelismo. Y si el ministerio inerte, pétreo, era glorioso, ¿qué dice? Glorioso, ¿por qué? Porque hasta botaba luz Moshe. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe. Sí, pues, uy, wow. ¿Ya? O sea, imagínate como que él dice, Ese reflejo que hace Pablo ahí simplemente es la futura. A futuro, ¿verdad? Todo lo que la parasha estaba hablando hoy era futuro. Dime, doctor. o sea, hey, no se quede en esa gloria, como Pablo está diciendo ahí, no te quedes en esa gloria. Claro. No te fascines con esa gloria, porque la gloria postrera será mayor que la Amén. primera. Amén. O sea, si te sorprendía eso, porque dice que hasta les daba miedo. Claro, Lee el texto para que veas tu realidad. Dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moshe a causa de la gloria de sus rostros, la cual había de perecer. O sea, la que iba desapareciendo gradualmente. La gloria pasajera había de desaparecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de Ruach? O sea, el viviente, el permanente, el que no se agota, el que no es inerte, el que no está grabado en piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Ya? ¿Sí ven la diferencia en el sentido de eso? ¿Ah? Dice, porque si el ministerio, ¿cierto?, que estaba en disminución, ahí traducí que en condenación, no es condenación,
dice, fue con gloria, ¿ya? El ministerio que estaba en disminución. ¿Por qué? Porque a medida que iba pasando el tiempo, eso se iba a ir desmantelando. Se iba a ir desmantelando. Miren, cuando vino Yehoshua, en el templo ya no estaba el arca, ya no habían sacerdotes del orden de Aarón. Sí, ya ese ministerio de gloria había disminuido. Se estaba desmantelando poco a poco. Entonces ahí no dice ministerio de condenación, ahí dice ministerio en disminución. ¿Ya? Y si el ministerio en disminución fue con gloria, mucho más abundará. Fíjese, lo contrario de disminuir, abundar. ¿Ya? O sea que no disminuye, que no se acaba, que permanece. Dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. ¿Qué dice? Porque aún lo que fue glorioso, miren, no es glorioso en comparación con esto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Se dan cuenta? ¿No has dicho? Oye, y Aarón nada más vio eso y le dio miedo cuando vio que Moshe resplandecía, y eso que estaba apenas reflejando en lo que Dios le daba. Ahora, ¿qué tal cuando lo tuviera permanentemente dentro de sí? Imagínense ustedes. Aquí tenemos que ver un poco de cara brillando ahorita. ¿Ah? No, mentira, se ve brillante. Bonito que Saúl. Y no es la grasa. Bonito que... Oye, bonito que Pablo reconozca que no es en este rostro. Claro. No, lo regañó como dice, "Ey, no, claro. no se fascinen, no se fascinen". Claro. Es gente allá arriba. Es el de arriba. ¿Ya? Sí. No pongan a mirar en Moshe. Moshe Rabeno, le dice el judaísmo hasta el día de hoy. Moshe nuestro rabino, nuestro maestro. Por eso él les digo, no llamen maestro a nadie en la tierra. Uno es vuestro maestro, que es Mashiach. Porque ellos le llaman Moshe Rabeno hasta el día de hoy. Moshe Rabeno, Moshe Rabeno. ¿Cuál es Moshe Rabeno? Mashiach Rabeno. Amén. Fíjense ustedes, miren cómo termina. Pero hoy he aprendido algo bien bonito. Yo siempre tenía dudas porque decía el ministerio de muerte y de condenación. Eso a mí nunca. O sea, yo siempre, y lo tengo subrayado que lo he leído 30 veces y siempre hablo y le digo a mi hijo la competencia proviene del lugar. O sea, pero la porque ocurrencia sería. esta mala traducción es lo que me llama la atención. La ocurrencia. Condenación, o sea, título de quién te va a condenar la ley. Claro, entonces ya entiendo hoy que, hermano, aquí la ley es la que le condena. Pero me va a ver el Espíritu Santo, claro. Claro, la condenación, según la reforma, es la ley. Claro, imagínate. Porque entonces, si la ley era de muerte y era de condenación, está abrogada toda la Claro, toda la gente le coge pánico a la ley. Claro, Ya. porque hay de muerte. Claro, la gente le coge pánico. Uy, la ley ni me la menciono, eso es de muerte, eso es de condenación. Y aquí no está hablando nada. Pero eso es lo que te demostraba era la insuficiencia para la gracia eterna. Ella es un sacrificio cada año, cada año, cada año, hasta que llegara uno eterno. Y sin embargo no era permanente, fíjense ustedes. Por eso es que más adelante en Hebreos dice que Dios quitaría las cosas movibles y dejaría las inconmovibles. ¿Ya? Fíjense qué hermoso. Vamos a terminar del Corintios. Dice, mire que Pablo habla en paralelismo, hermano. Ahorita vamos a hacer la lista de los paralelismos. ¿Qué dice? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, ¿se dan cuenta el paralelismo? ¿Ah? Entonces viene hablando ministerio inerte, ministerio no de condenación, sino que en disminución. Y luego aquí viene y remata el ministerio que perece. ¿Se dan cuenta? Son tres sinónimos. Inerte, que va en disminución, que perece, que es pasajero, que es temporal. Eso es lo que está hablando el texto. Es una sola idea. Dice, si el ministerio que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Ya? Entonces ahí no está hablando del ministerio de muerte, no está hablando del ministerio de condenación, no. Está hablando simplemente, ahí está el resumen, vea, lo que perece y lo que permanece. ¿De dónde sale la ocurrencia? Es ese, es como, les voy a decir algo que he visto que le ha pasado a los traductores del griego, es que han tomado el famoso griego kiné y no se dan cuenta que Pablo usó griego jónico. ¿Me explico? Griego jónico, como Lucas.
O sea, Pablo no usó cualquier griego, que eso es lo que ha pasado. Entonces vas al griego clásico, buscas ahí, sí es esto. No. Y yo se lo decía a hermano Orlando una vez, tenemos una concordancia griego-hebreo, y de, por ejemplo, 10 significados que tiene una palabra griega para el hebreo, ¿me explico? Pablo usaba el sentido menos frecuente de esas 10. ¿Por qué? Porque usaba otro dialecto. Él fue criado en la región de Cilicia. Eso no era cualquier griego. Él hablaba griego jónico. Y los sentidos están demostrados así. En Lucas y Pablo, el griego de ellos es diferente del resto del griego del Nuevo Testamento. Nada más que por ahí. Entonces, por eso, miren, les voy a dar esta experiencia y para que quede en el video. Tengo un amigo en Grecia que se llama ateniense, nacido allá, judío, no cree en Jesús. Es grecoparlante de nacimiento. Y yo cogí desprevenidamente y le puse un versículo del Nuevo Testamento en griego. Y él me dijo, es curioso, yo sé lo que es cada palabra, pero no sé cómo se traduce eso. No tiene sentido. Para él. Claro, decía, es muy extraño, porque sé lo que es cada palabra, pero no sé cómo traducir eso. Entonces, ¿cuál versículo le puse yo? Yo le puse, lo que puse en español traduce, hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los violentos lo arrebatan. Y él la primera visualización dijo eso. Bueno, ahí dice más o menos como que el reino de los cielos padece violencia y los violentos arrebatan, pero no lo entiendo, ¿qué es eso? Y yo le dije, ven acá, y si se traduce de esta manera, ¿es posible? Al otro griego. Yo le dije al otro griego, con otro sentido, voz media, le dije, ven acá, y si ahí traduces esto, el reino de los cielos hasta ahora es insistido, y los que insisten lo adelantan. Me dijo, tiene más sentido como tú lo has traducido. Seguro que sí. Ya. Yo siempre pensaba, ¿por qué no decía eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque viene hablando, desde los días de Juan, el reino de los cielos es anunciado. Y luego viene y dice, el reino de los cielos es insistido, o sea, es anunciado, y los que lo anuncian, los que insisten en él, lo adelantan. Entonces aquí traducen, los violentos lo arrebatan. Sí, no tiene sentido. Violencia, una palabra Sí, equivocada, no choca. evangelio, claro. ¿Ya? Choca. Entonces, ¿a qué se debe esa variación? A los matices del griego. ¿Dice violento o valiente? A los violentos, dice. Los violentos lo arrebatan. El griego es de suavizar. Entonces, fíjense ustedes. Los que insisten, Los que insisten lo adelantan. Lo adelantan. Lo adelantan. Ni siquiera lo arrebatan. No lo arrebatan, lo adelantan. O sea, a un paso más adelante. No, quiere decir que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados. Aleluya. ¿Me explico? Fíjense cómo coincide enseguida con otro versículo Claro, bíblico. sí. ¿Ya? Vamos a terminar leyendo. Entonces fíjense ustedes, resumen, lo que perece no era tan glorioso como lo que permanece. ¿Ya? Fíjense ustedes qué hermoso. Ahí ya entendemos, no es que la letra mate, no, es que la letra no da vida. Entonces, apoquini sería una palabra con variedad de sentido. Con variedad de griego, en griego koiné jónico. y jónico. Exactamente. Y que equivale al hebreo pagá, y que por equivaler al hebreo pagá significa poner en contacto, acercar apenas, No matar, pero no es matar. no poner en ¿Me contacto. explico? Poner ahí en contacto. Pero Sí, porque- repito, No, sí, porque la Torah en ella estaba contenida prácticamente. claro, era la relación con Dios lo que estaba Claro, viendo. era la que invitaba a entrar a. Tenía el camino, Claro, tenía el camino al lugar santísimo. Insistido. mostraba la vía de cómo tú te acercabas a Claro, Dios. ¿cómo deberías acercarte? Pero resulta que, repito, a Dios no le bastaba que tú te acercaras, era que entraras y que salieras brillante. No que te acercaras y disfrutaras por un tiempo de su luz. Temporalmente. No, es que tú salieras encendido de allí y que no se te apagara la luz. Dice ¿Explico? que permanecerá pendría. Claro, ¿Cómo? permanente. Permanecerá pendría. Permanente. Dígame, hermano. Yo creo que ahí podemos incluir por lo menos lo que hablaba del ministerio levítico, de lo que tenía que ver con los sacrificios. Correcto. lo que tenía que ver Todo eso era temporal. De eso es lo que está viendo, eso era temporal, entonces iba a desaparecer. Era la Oh, revelación exacto, hay que temporal. hacer diferencia también porque se puede generalizar
la Torá. Claro. ¿Ya me entiendes? Sí, sí, Y sí. como excluir la justicia. Claro. Porque ella está contenida en la justicia. Por eso estoy hablando aquí de que el punto inicial, yo lo dije al principio, era que todos fuéramos sacerdotes. Amén. ¿Se acuerdan? Yo lo dije al principio. El punto inicial de toda esta parashá era que todos nos veíamos como sacerdotes. No solamente iluminados, sino ahora con luz. Como siervos. Como siervos, pero con luz de ellos. Entonces mira lo que termina diciendo. Mira lo que dice. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más gloria tiene lo que permanece. Eso está claro. Entonces dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. O sea, no tenemos que estar escondiendo el rostro. ¿Ya? ¿Por qué? Dice, y no como Moshe, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser disminuido, aquello que iba a perecer, pero no abolido, sino aquello que iba a desvanecerse. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que cuando dice aquello que iba a ser abolido, la gente entiende que es la Torá. Y es lo que está diciendo el hermano, lo que iba a disminuir allí era la exclusividad del sacerdocio levítico, para que ahora todo el pueblo fuera sacerdote, como era el plan original. ¿Me explico? ¿Qué era lo que iba a ser abolido allí? La exclusividad del sacerdocio. Era el único que entraba al lugar santo. Eran los únicos que entraban al Claro, lugar no la santo. Torá, porque en ese entonces volvemos a lo mismo, la Torá fue abrogada, Claro. está muerta. Claro. Tú sabes que la justicia no puede ser abrogada. Claro, entonces ¿qué pasa? Que lo que iba a ser abolido era la exclusividad del Sacerdocio levítico. Del sacerdocio levítico. Para que todos De fueran. la hora que, claro, Moshe sigue siendo padre de ellos porque obviamente... Claro, obvio. Pero entonces ahora todos vamos a ser sacerdotes como era el presupuesto original. ¿Y qué dice? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el pacto de los antiguos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. Amén. Fíjense ustedes. Entonces la revelación del Evangelio no significa abolición de la Torá. Revelación del Evangelio significa innovación del sacerdocio, renovación De todo. o regreso al plan original, que es ustedes serán reino de sacerdotes, todos, no solamente los hijos de Leví. ¿Ya? Les repito, la revelación del Evangelio no significa abolición de la Torá. Claro. ¿Significa la abolición de qué? De que íbamos a estar relacionados con la no vida, con lo inerte, con lo que no nos garantizaba la vida eterna. No estábamos allí. ¿Es la abolición de qué? De esa parte temporal, de esa gloria temporal. Pero ahora ¿qué? Lo que estaba escrito en tablas de piedra se ha escrito en nuestro corazón y permanecerá allí por la eternidad. ¿Y qué dice a continuación? Dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es quitar el velo entonces? Recibir la revelación permanentemente. Y el remate ahora. Y ahora miren lo que dice a continuación. Porque el Señor es Ruach. ¿Ah? Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos mirando, mira lo que dice, ¿a cara qué? Descubierta. Ahora ya estamos con luz. Ya, con luz. A cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En el rostro. La imagen es allí el rostro. Mi rostro irá contigo y te daré descanso. ¿Ya? Fíjense qué remate tan espectacular. De gloria en gloria, es decir, que pasamos de la gloria antigua a la gloria nueva. La imagen puede entenderse como el panín. Claro, obvio. ¿Y por qué
dice, porque el Señor es Ruach, en vez de decir, porque el Señor es Espíritu, donde está el Espíritu de Dios, Ajá. allí hay libertad. Por eso, porque Él es poder, Él es lo incorruptible. Fíjense ustedes el paralelismo que aquí, si hacemos el paralelismo que decíamos ahorita, vamos a hacerlo rápido. ¿Qué horas tenemos para No saber? importa, estamos en vigilia. Mira lo que está diciendo. Vamos a hacer el resumen de los paralelismos que vemos allí con la debida traducción. Está diciendo rápidamente, dice, nuevo pacto, Nuevo Testamento. Vamos a poner testamento. ¿El Corintio qué? 2 Corintios 3. Nuevo Testamento. Y de este lado tenemos letra. Acá tenemos espíritu. Aquí tendríamos, aquí dice, no da vida, o digamos acerca, pone en contacto, y acá dice vivifica. Luego dice ministerio inerte. Vamos a colocar de este lado. Ministerio inerte. Acá decimos de este lado, bueno, grabado en piedra. Grabado en piedra. Por eso es que es inerte. Tanto va a ser no puede enfrentar el otro, no sea el otro. Eso es lo otro, el cual había de perecer, perecedero. ¿Cierto? Perecedero. 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 Luego acá tenemos dice acá el ministerio en disminución, no condenación, sino en disminución. Ministerio en disminución. Aquí dice justificación. De este lado tenemos glorioso. Acá dice más glorioso. Luego dice lo que perece. Otra vez lo repite, lo que perece. Mire el énfasis que está haciendo. Lo que perece. Acá lo que permanece. ¿Cierto? Luego dice había de disminuir. Había de disminuir y aquí abundar. ¿Cierto? Mediante más cosas que Contigo. Y luego dice, aquí hay un velo y aquí hay revelación. ¿Cierto? Muy bien. Luego dice, el Señor es el Ruach. Mire que vuelve a la idea del principio. Dice, porque el Señor es el Ruach. O sea, el poder. ¿Qué es Ruach? Lo que permanece. Eso es lo que es Ruach. ¿Qué es Ruach? Lo que vivifica, lo que justifica, lo que es más glorioso, lo que permanece, lo que abunda, lo que revela. Cuando dice que el Señor es el Ruach, está diciendo todo eso, ¿verdad? O sea, que viene siendo el Espíritu Santo. No, porque no es el Espíritu Santo como persona, hermano. Es Dios mismo. Mire, el Señor es el Ruach. ¿Qué está diciendo? Él es el que vivifica. Él es el que justifica. Él es el que es más glorioso. Él es el que permanece. Él es el que abunda. Él es el que revela. ¿Quién es ese? Dios mismo. Dios. Entonces, ¿qué dice? Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos mirando a cara descubierta, sin cubrirnos. Es decir, donde está el Espíritu, donde está el que vivifica, donde está el que justifica, donde está el que es más glorioso, Eso. donde está el que permanece y habita en todos lugares, El que donde está el que abunda. abunda. El que revela. hay libertad. Ahí está, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Tiene que haber libertad. Tiene que porque haberlo. todo eso tiene
Sí, porque es que el ministerio que apenas ponía en contacto, Nada, el que era inerte, el que estaba grabado en piedra, no te llevaba completamente a la... no permanecía. No permanecía, o sea, no terminaba justificando. Claro, no terminaba y no te daba la revelación. ¿Ya? Por eso cada año había que hacer un sacrificio. Claro, correcto. Ajá. ¿Ya? ¿Y entonces qué significa Espíritu Santo para...? No, en hebreo, Ruach HaKodesh significa el poder de su santidad Dios. No es Espíritu Santo como una persona. ¿Ya? Ruach HaKodesh. Escríbelo. El poder. Escríbelo y se lo traduce para El que ya poder entienda. de su santidad Dios. Ruach HaKodesh. Significa, mire, lo que es Ruach, si quieres saber lo que es el Espíritu, todo esto es el Espíritu. ¿Ya? Entonces yo lo resumo en el poder, porque Jesús dijo, recibiréis poder de lo alto cuando venga sobre vosotros Ruach HaKodesh. Entonces el poder de la santidad, pero aquí santidad es un nombre propio, la santidad es Dios. ¿Ya? Por eso es que es blasfemo decirle al presidente del Vaticano su santidad, porque eso es un título de Dios solamente. ¿Ya? Entonces, Ruach HaKodesh es el poder de su santidad. Dice, donde está el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque estamos en lo que permanece. Las prisiones y las cadenas y las esclavitudes y todas las limitaciones, eso es temporal. ¿Me explico? Entonces cuando el Señor Jesús, Yeshua dice, no lo dejaré solo, les dejo un ayudador. El Consolador. El Consolador. Claro. El Espíritu Santo. Él es Él. Es Él mismo. Dice, no los dejaré solos. Vendré a vosotros. Él. Lo tomaré así mismo. Ya, Él. Lo que pasa es que eso... paloma No. descenderá. No. Ojo con eso que vas a decir, eso es importante. Mira, Es como paloma sobre pareciera que fuera otra persona que iba a venir, pero váyase a otra parte donde dice, no lo dejaré huérfano. Huérfano. Vendré a vosotros. Bueno, dice así, vendré a vosotros. Claro. Ya, otra parte, los tomaré a sí mismo. Claro. A Exacto. mí mismo. Y le voy a decir la última, para que les quede claro. Allí traducen consolador, paráclitos, griego. Paráclitos no es consolador, paráclitos es abogado. Sí, señor. Ya, ojo, paráclitos es abogado, que pasó al hebreo como praklit. Perínclito. Paráclitos, y en latín es advocatum. Entonces, esa misma palabra paráclitos es la que aparece en primera de Juan, búsquenla. Abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús. ¿Quién es el abogado? ¿El Espíritu Santo o es Jesús mismo? Es nuestro abogado. ¿Se dan cuenta? Mashiach. Mashiach. Iba a decir, hermana, iba a decir algo. Es que ella me pregunta algo a mí, pero yo quiero que tú se lo digas porque Ajá. es más fácil como maestro. Ajá. ¿Qué era? Es lo mismo que tiene la hermana la duda, porque la hermana tiene una duda, entonces por eso les expliqué. Claro. Opino que tienes que repetir ese concepto. Sí. La pregunta resulta que la reforma, nosotros nos enseñaron desde el concepto de la reforma protestante, que yo vengo alegando y diciendo que hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro. La hermana acaba de decir, entonces el Espíritu Santo no existe, y lo dijo despacito. Lo mismo dice mi cónyuge, ¿cierto? Entonces no existe. Entonces, como para explicarles No, nuevamente, vamos a explicar. despacio y desmenuzado, por favor. Sí existe, solo que nosotros no lo entendemos como lo entienden el resto de los hermanos. Porque para los hermanos es una persona y de hecho hay quienes le piden al Espíritu Santo. De hecho, hay una religión que se llama Espíritu En Santo. oración fuerte al Espíritu Santo, como si fuera una persona con su mente, con sus oídos que te va a prestar atención. Como si fuera Como si tripartito. fueran tres. Resulta que no. Mira lo que estamos diciendo. El Ruach HaKodesh, que es como decimos en hebreo, el poder de su santidad Dios, es el poder de Dios que viene a libertarte a ti. No es otra persona, es Él. Por eso dice que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Me explico? Entonces, tener la mente de Cristo es tener el Espíritu Santo. Entonces, tú lo tienes dentro de ti, no es una persona. Es algo que Dios puso dentro de ti para que tú
abras el entendimiento y entiendas las cosas espirituales. Entonces no es una persona a la que tú le estás pidiendo, Una tercera persona. es lo que Dios te dio a ti para que tú seas competente, como hablamos al principio, para que seamos ministros competentes del Nuevo Testamento. Oye, pero como es que ahí en la palabra dice que Él se va, pero que les dejaré el Espíritu Santo. Por eso, mira, leyendo detenidamente, él dice: no los dejaré solos, ¿ya? Vendré a vosotros. Dice: enviaré al Consolador. Ojo, yo está diciendo que vendrá a vosotros. ¿Quién? No. Él mismo, vendré a vosotros. Exacto. Dice: el mundo no lo verá, solamente los que lo reciban lo van a ver, o sea, a mí, está diciendo Jesús. Y dice: vendrá a vosotros es que el abogado, el Ruach HaKodesh. ¿Me explico? El poder mío, está diciendo él, lo que estamos hablando, donde está el poder de Dios, el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué hace un abogado? Poner en libertad. Aleluya. Los abogados no van a condenar a nadie, Claro. ¿cierto? Si yo estoy en un lío, Se trata de ellos. por mí. si yo estoy en un lío y yo contrato a un abogado, no es para que me hunda, Claro, el aboga por mí. es para que me den libertad, me libere del lío, del pleito. Entonces, Jesús, cuando se va, él sabía que si se iba y nos dejaba así, tal como en la época de Moisés, sin el espíritu, sin el poder suyo, estábamos otra vez en esclavitud. Otra vez en esclavitud. Él dijo: ¿sabes qué? Los voy a libertar, les voy a enviar mi poder. Por eso dice: recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. O sea, el poder de la santidad. El El mismo. mismo, no tercera persona. No tercera persona. Nunca se habla de tercera persona. Esa misma palabra dice tres. Ya. No. Son. Explícale. No, eso. Ahí está. No, eso no existe. Ya. No, la que yo era Gonzalo. Eso no sale. Ese es el credo católico. Presta atención. Exacto. Mire, presta atención. Presta atención. ¿Ya está entendiendo, hermana? ¿Ya está entendiendo cómo es la dinámica? Jesús se va y desde los cielos dice: si yo dejo este pueblo, y mire que, y aplica para lo que empezamos diciendo: mi rostro irá contigo. Entonces cuando Jesús se va y nos deja solo y nos mira y dice: si yo dejo a esta gente sola allá en la tierra, los hace prisa. Voy a enviarles mi poder, mi roa, mi mente. Claro, en ese momento, escucha, hay que entender algo, hermano. El hecho de que Jesús esté hablando del Espíritu de la Santidad de Dios, no es que esté hablando de otra persona Correcto. diferente al mismo. Claro. Lo que pasa es que se expresa en ese momento el rol de Jesús en este cuerpo Claro. disminuido. Claro. ¿Ya me entiendes? Correcto. Él Era cierto. no había, ese rol todavía no lo estaba cumpliendo. Claro. Lo iba a cumplir después que Él ascendiera. Por eso decía que era necesario que él Claro. muriera Y enviara luego. para que enviara, Claro. porque no podía al mismo tiempo. Claro. Hermano Eddie, Dígame. lo que pasa es que la hermana, lo que quería citarme es un texto que está en 1 Juan 5:7, donde dice que los tres son hombres. Claro, sí. Posiblemente ese. Sí, pero ese texto está agregado. Ese texto. Léelo, Ricardo. Sí, Lo que léalo. pasa es que uno creció con la idea de que el Padre Espíritu Claro. Santo toda la vida desde Claro. que uno y ya entonces Sí. a la edad de uno Antes de y ser ya uno tiene que hacer Sí, claro. similar. Claro. Porque mire que dice, porque tres son los que dan testimonio Claro. en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu. Eso está agregado, hermano. Yo le presto el marcador para que lo tiña ahí bien de El negro. agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Por eso, hermano, eso está agregado. Eso no aparece casi en ninguna otra vez. Eso de la iglesia Ya, le presto el marcador para que lo tache. Bórralo. Hermana, eso no aparece casi en ninguna traducción. En casi ninguna traducción aparece. El testigo de Jehová que aparece eso. ¿Dónde está? Bueno, a ver, Explica otra vez porque la hermana. ¿está entendido? A ver, el espíritu no es una persona, el espíritu es el poder de Dios. ¿Ya? ¿Qué es el poder de Dios? Es aquel mecanismo, primero que dice es la mente de Cristo, ese es el poder de Dios. Entonces Dios es espíritu. No porque Jesús tiene cuerpo. ¿Me
explico, entonces no es espíritu, porque si digo que Dios es espíritu, como lo entiende la gente, entonces crean que es un viento ahí como invisible o Una incorpóreo. fuerza activa, como dicen los Cuando dice el Evangelio que Dios es espíritu, está diciendo todo esto, que Él es el que permanece, Él es el que abunda, el que lo llena todo en todo, el que revela, el más glorioso, el que justifica, el que da la vida. Eso es decir, Dios es Ruach. Eso es tecnicismo. Es un tecnicismo teológico. Entonces, no podemos imaginarlo. Si yo digo espíritu en español, ¿qué se imagina? Un Gasparín, un fantasma, ¿verdad? Algo gaseoso. Nunca va a pensar que es mente. Nadie piensa que es mente. Nadie piensa que es Y mente. Pablo utilizó Ruach para referirse a mente. Claro, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, Ruach. ¿Ya? Eddie, Dígame. y cuando él dice que él es la luz, nadie se imagina que es una cuarta persona. Claro, ¿Verdad? Porque no asocian luz como una persona. claro, Pero correcto. acá como se ha enseñado que Espíritu Santo es una persona, entonces lo asocia Claro. Sí, exacto. Entonces, ¿qué dice? Dios es espíritu, dice en Juan, ¿cierto? Y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en espíritu? Mira, ¿verdad? En justificación. Tienes que estar justificado. Tienes que haber recibido la gloria más eminente. Tienes que estar con la revelación del Evangelio. Eso es adorar en espíritu. ¿Ya? Entonces, Dios es espíritu porque Él es lo que permanece, lo que da vida, porque es incorruptible. Es poder libertador. Es poder libertador. Pero no está diciendo como que cualitativamente cómo es Dios. No, Él es espíritu. Bueno, ¿qué es espíritu en español? Un fantasma, un espectro. Y eso no es. Jesús tiene cuerpo y subió corpóreo y va a venir corpóreo. Pero yo sé que Moisés lo veía cara a cara, lo veía así como una persona. No, eso es una simple expresión. Pero nunca. Por eso dice, no verá el hombre mi rostro y vivirá. Ahí simplemente está mostrando lo que estábamos hablando ahorita, luz. Y entonces, como hay personas que dicen, el Señor se me apareció. No, eso es malo. O sea, mire, nunca puede usted superponer las experiencias personales a lo que está escrito. Nunca. Yo conozco unas personas que se disgustaron porque yo les dije que Gigi Ávila nunca había ido al infierno ni nada, o sea, personalmente. Ah, pero ¿cómo así? No, sí. A lo sumo tuvo una visión del futuro, pero que haya ido, que se le salió el espíritu y fue al infierno, eso no es posible, eso no existe en la Biblia. ¿Ya? No pasa, no ocurre, no existe. O sea, como dice el Talmud, dice, lo nivra, lo yigra, es la mashada, ya dice, no existió ni fue creado, él es un ejemplo. ¿Ya? Eso dice el Talmud. Mire, la revelación del Evangelio estaba anunciada en esta parashá. Mi rostro irá contigo y te daré descanso. Ese descanso es la libertad de la que estábamos hablando al final ahora. ¿Ya? Resumido en el Ruach. Es resumido en Ruach. ¿Ya? Moshe se tenía que tapar la cara porque lo que recibía de Dios, apenas esa iluminación temporal, se acababa. En cambio, la de nosotros hoy permanece. ¿Ya? Por eso no podíamos seguir sin recibir el Ruach HaKodesh. Porque no recibir Ruach HaKodesh era seguir en esto, ¿verdad? Era seguir aquí. Entonces tendríamos que seguir haciendo sacrificios, tenía como un sacerdocio levítico y todo eso. ¿Ya? Porque era la única forma en la que la piedra hablaba. Las palabras escritas en la piedra decían era eso. Solo los levitas son sacerdotes, solo con sacrificio, aquí no entra sin sangre, solamente los hijos de Aarón, lo otro. ¿Ya? Así. Pero venido el Ruach, se redefine todo. Y lo que antes era solo levita, ahora es todo el pueblo. Ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice, pueblo adquirido por Dios, traído de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ya? Esto era la no luz. No deberíamos decir tinieblas, sino la no luz, porque no estaba la luz revelada. Esto es la luz. Traído de la luz, de la no luz, a la luz admirable. ¿Ya?
Entonces no es tinieblas, porque no es ni siquiera negativo. Esto no era ni negativo. Era simplemente insuficiente. Según de Corintios 4:6 más adelante, creo que también detalla eso que estás hablando de la luz. ¿Cierto? No sé si lo tiene ahí. Vamos a leerlo, a ver, para terminar. Esto está emocionante hoy. ¿Sí o no? Entonces hay que cambiar también la oración. Sí. ¿no? Cuando Dice, uno porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Fíjate tú, en la cara. Mi cara irá contigo. Digo, entonces hay que cambiar ya el modo de uno orar. Tú decías, bueno, hermano, Cuando está orando el Señor por X persona, dice, Señor, llena de Espíritu Santo. no, eso está bien, hay que decirlo. Está Bien, es en el sentido que él explica. Estamos hablando, llena del Es poder. lo que de tu tiene que Espíritu. entender que es Espíritu Santo, hermano. ¿Ya? Claro. Es la Eso es lo misma que tiene que expresión, entender cuando está orando. pero es la forma como lo vemos. Por ejemplo, yo puedo decir, llénala de tu espíritu, de tu poder. Claro. Eso, del poder de la santidad. En el entendido, como lo ha explicado Eric hoy, Correcto. poder de santidad. El poder de la santidad. No hay tercera persona. No hay tercera persona. Entonces, Bueno. es una emisora.